esta ocasión los alumnos de cuarto año de secundaria se hacen presentes. Hemos venido aquí a hacer una pequeña entrevista sobre el tema de desarrollo sostenible del área de formación ciudadana y cívica, sobre el tema de desarrollo sostenible. A ver si usted nos puede responder. Bueno, la primera pregunta: ¿a qué llamamos desarrollo sostenible? Bueno, yo tengo la idea de que el desarrollo sostenible es el hecho mismo de desarrollarnos hacia el futuro, ¿no? Hacia producir. Si yo visualizo el futuro hacia adelante, yo me veo hacia adelante, debo verme, por ejemplo, proveído de alimentos, proveído de vestidos, proveído de vivienda, ¿no es cierto?, de escuelas, etc. Entonces, ¿cómo logro esto? En el presente, tratar de que todas las cosas, ¿no es cierto?, vayan caminando hacia el futuro de una forma normal, estable, ¿no? No puedo decir, hoy voy a talar 1000 árboles porque tengo que construir 50 casas o un hospital de madera, pero luego visualizarme de aquí a 20 años que me encontramos un árbol. Entonces, ahí no estoy sosteniendo el futuro, ¿no? Entonces, desarrollarnos sosteniblemente quiere decir esto, preocuparnos por el futuro cuando construimos ahora, ¿no es cierto? Las industrias de ahora se preocupan por destruir, pero no por conservar para el futuro. Entonces, para mí es desarrollo sostenible. Bueno, gracias. La segunda pregunta: ¿qué hay usted para poner en práctica el desarrollo sostenible? Fácil. Como maestro de escuela, por ejemplo, en primaria o en secundaria, los chicos, cuando yo tengo que una reunión con ellos, lo primero que les recomiendo es cuando llegues a ser un profesional, ¿no es cierto?, lo primero que tienen que pensar siempre va a ser en tu futuro. Nadie puede asumir tu responsabilidad presente sin pensar en el futuro. Si eres médico, tienes que ser un buen médico, no solamente para ti, sino para visualizar que las enfermedades, por ejemplo, en el futuro, sean menores o sean menos costosas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos cáncer ahora incurable? Porque en el pasado nadie se preocupó. O sea, hace 20 años como ahora, ¿no es cierto?, que es diferente, nadie se preocupó por investigar cuáles eran las causas de un cáncer, por ejemplo, en el estómago, en el cerebro, en la sangre, ¿no? Entonces, después de 20 años tenemos las consecuencias. La gente se muere y no tiene cura. O sea, nadie pensó en un desarrollo sostenible hace 20 años. En cambio, ahora, como ya las cosas están mal, estamos pensando, ¿cierto? Tenemos muchos médicos investigadores y ya tenemos cura, por ejemplo, a través de las células madres, ¿no?, del desarrollo de la investigación de células madres para curar enfermedades incurables, ¿cierto? O sea, estamos ahora sí pensando en un desarrollo sostenible hacia el futuro. O sea, de aquí a 20 años no habrán enfermedades incurables. Bueno, ¿a qué llamamos recursos naturales? Los recursos naturales son todo lo que tenemos y que nos sirven para subsistir, ¿no? Subsistir, digo, ¿no? Ni siquiera para sobrevivir, ¿no? Porque aquí es como una balanza, ¿no? Si yo tengo 5 personas comiendo una cierta cantidad de raciones de comida, ¿no es cierto?, y después de un año tengo 10 y tengo la misma ración de comida, entonces se supone que los 10 van a consumir más recursos, ¿no es cierto?, más pescado, más carne de res, más arroz, más vegetales, etc. Entonces, los recursos naturales en función de las personas y de la población mundial. Estamos tratando de que haya un equilibrio, ¿no es cierto? O sea, si la gente sigue consumiendo como consume ahora, pronto veremos que no cambia sus recursos, ¿no es cierto? Entonces, los recursos naturales están en proporción a la gente y a la población. No dejemos que los recursos naturales inclinen, ¿no es cierto?, negativamente con respecto a la población. ¿Cuáles serían los principales recursos naturales que se están exportando a nuestro país y en los cuales los peligros están exportando? Bueno, básicamente, por ejemplo, en la minería, ¿no es cierto?, el cobre, el oro, la plata, ¿no es cierto?, que deberían ser vistos ya no como recursos naturales ni como recursos mineros, ¿no es cierto?, sino como un bien nacional. Un bien nacional se entiende como que es nuestro y es nuestro ahorro,
pero lamentablemente no estamos pensando de esa forma, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos sostenernos con el material, sino nosotros nos sostenemos, perdón, no con el mineral, sino nosotros nos sostenemos con el dinero. Entonces, el dinero ha reemplazado a los metales, a la pesca, o sea, la economía se centra ahora solamente en situaciones de recursos económicos, ¿no? Y ya está bien una cosa. Yo puedo tener mucho oro en el Perú. Entonces, ¿por qué no soy millonario? No somos un país desarrollado. ¿Te das cuenta? Porque la tecnología no se compra con oro, la tecnología se compra con dólares, se compra con euros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos exportando? Estamos exportando nuestros recursos, sí, ¿no es cierto? Pero no tenemos ningún bien para nosotros mismos, solamente recursos para poder existir en la economía internacional. ¿Usted nos podría dar algunos consejos para poner en práctica y no perder el desarrollo los recursos naturales? Claro, entonces te digo, básicamente lo básico es la escuela, ¿cierto? Y está muy bien que hayan tomado pendiente este tema, ¿no? O sea, la escuela y la universidad. ¿Por qué? Porque nos formamos, ¿cierto? O sea, la formación de cómo no malgastar nuestros recursos, el agua, por ejemplo, ¿no es cierto? De no malgastar la energía eléctrica, ¿no es cierto? ¿Y dónde lo vemos eso? En los países desarrollados. Los países desarrollados se han vuelto consumistas, o sea, gastan energía, gastan agua, gastan todo, porque prima la comodidad, ¿no es cierto? Entonces, mi consejo sería, pues, no un método más natural, ¿no es cierto? Claro, ahora las distancias son más grandes, pero yo podría caminar, por ejemplo, de mi casa al mercado debería irme caminando en mi bicicleta, ¿no es cierto? Pero no, tomo una mototaxi, esta mototaxi consume gas, consume gasolina o consume petróleo, ¿no es cierto? Entonces, ya no estoy contribuyendo, ¿no? Entonces mi consejo es tratar de volver a un estado más natural, ¿no? Como antes, no tratar de gastar mucha energía, porque cuando nosotros gastamos energía se consumen los recursos naturales. Entonces, y ahí lo que decía antes, ¿no? El balance en el medio ambiente, menos recursos, más gente. Pues, debería ser más bien más gente, más recursos, ¿no es cierto? O más gente y ahorrar recursos, el ahorro, ¿no es cierto? Entonces ese sería el consejo, ¿no?